En el ejercicio del día de ayer ya habíamos resuelto un primer inciso. Recordemos que lo que se estaba solicitando en este problema es el valor de la inercia rotacional para un conjunto de 4 bloques que en primera instancia se hace rotar alrededor de un eje que es vertical, es decir, que está alineado con el eje Y, como el que está aquí mostrado en color rojo. Con la ayuda de las distancias que aparecen aquí, podemos obtener el valor de esa inercia rotacional. Cuando, repito, el eje de rotación alrededor del cual van a estar girando este conjunto de partículas es el eje Y. El inciso B pide exactamente lo mismo, determinar el momento de inercia para este conjunto de objetos, pero considerando que el eje de rotación es el eje horizontal, es decir, el eje X. Y está aquí mostrado en color azul. Y el inciso C nos pide, pues, comparar estos dos resultados para decidir respecto a qué eje será más difícil acelerar este conjunto de partículas. Bien, se les pidió el día de ayer que ustedes realizaran el inciso B. Así que, bueno, ¿qué fue lo que encontraron para este problema? Para el inciso B. ¿Cuál es el valor de la inercia rotacional cuando este mismo conjunto de objetos se hace rotar, pero alrededor del eje horizontal? López Urbano, ¿cuál fue el resultado al que llegó con este inciso B? El valor de la inercia rotacional o momento de inercia alrededor del eje horizontal, el que está en color azul en la figura.
Nieto Flores, ¿cuál es el resultado que usted obtuvo para ese inciso B? Y la ecuación. La distancia dijo que era de 0.50 metros, profesor, y 1 metro. La distancia son las que tienen que tomarse de la figura, considerando que el eje de rotación es el eje horizontal. Todos los datos que necesitan son los que aparecen en el enunciado del problema que aparece en pantalla. $13.25, profesor, es lo que me dio. ¿Cómo se encontró este resultado? Uno solo sustituí los 2.2, ¿cómo se llama? Kilogramos, los sumé a los 3.1 y después eso del otro lado de la multiplicación, elevé 0.50 al cuadrado y 1.50 al cuadrado. Y esos dos resultados de distancia los sumé, el último los multipliqué nada más. ¿Y por qué esa distancia de 1 o de 1.5? Si eso está medido respecto al eje Y y se está pidiendo que el eje de rotación sea el eje horizontal.
Sobre el resultado que aparece en el chat de 12.43 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cómo se obtuvo ese resultado? Como puede leerse, para el inciso B se está pidiendo que el momento de inercia se calcule considerando al eje horizontal, al eje que está ahí resaltado en color azul, como el eje de rotación. Se ocuparían 2 metros entonces, profesor. La última parte no la entendí muy bien. ¿Qué se tendría que hacer entonces? ¿Qué datos se necesitarían utilizar en el cálculo? Tendrían que sumar las distancias, profesor, ya tanto es decir, del eje X. ¿Cuáles distancias se tienen que sumar? 0,50 metros y 1,50. Y se ocuparía la otra igual que la de 0,50. ¿Y eso es lo que cumple o lo que se pide para determinar la inercia rotacional? Recordemos que la expresión para determinar la inercia rotacional pide una distancia que se nota como R. En la ecuación así aparece como una R. Y se estuvo comentando en la clase de ayer qué característica tiene que tener esa distancia R. La pregunta es, ¿esa suma de 0.5 más 1.5 cumple ese requisito? No, eso sería el diámetro. Jóvenes, si algo de lo que se está comentando en los conceptos no queda claro, por favor, háganlo saber en el momento. No solamente me digan, sí, profe, cuando les pregunto si todo va bien. Aquí queda clarísimo que no quedó claro esa, esa idea de esta distancia. Repasen también los videos. ¿Cuál es el requisito que tiene que cumplir la R que aparece en la ecuación para determinar el momento de inercia de un conjunto de partículas alrededor de un eje determinado?
La clase de ayer se especificó que para calcular la inercia rotacional, la distancia r que aparece en la ecuación es aquella distancia que se tiene que medir a lo largo de una línea ortogonal al eje de giro. Esa es la distancia que debe de ir ahí. Debe de ser una distancia, la distancia que separa a la partícula del eje de giro, pero dicha distancia se tiene que medir de forma ortogonal al eje de rotación. Aquí tenemos dos ejemplos claros en los que la distancia r es directamente ya el radio de la trayectoria circular. Y otro ejemplo en el que no ocurre eso. La distancia r no hace 90 grados con el eje de rotación. Así que aquí se tiene que hacer una construcción adicional. Y es justamente de lo que trató el ejercicio de la molécula de agua. En el primer inciso se resolvió el problema considerando que el eje de rotación es perpendicular al plano de la molécula, lo cual obliga a que estas distancias r ya formen 90 grados con el eje de rotación. Y el inciso B, la distancia r de los enlaces no forma 90 grados con el eje de rotación. Por esa razón se tuvo que construir una distancia d. Así que en este problema, ¿qué datos son los que se necesitan? El eje de rotación es el eje horizontal. ¿Cuáles son las distancias que separan a cada partícula, a cada bloque, a cada rectángulo o cuadrado del eje de rotación? Y esta distancia medida a lo largo de una línea que es ortogonal al eje de rotación. Serían 0.25 metros. Exactamente, 0.25 metros para las 4 partículas. Así de simple. Nos fijamos en qué eje de rotación, alrededor de qué eje de rotación me están pidiendo determinar el momento de inercia, se identifica. Después nos fijamos, ok, identificamos las partículas y notamos cuál es la distancia que separa a cada partícula del eje de rotación, pero esta distancia medida a lo largo de una línea ortogonal a dicho eje. Y ese es el dato que tenemos que utilizar. Por lo tanto, ¿cuánto mide la inercia rotacional? Cuando este sistema de 4 partículas se hace girar alrededor del eje horizontal.
Para el momento de inercia de este sistema de 4 partículas, alrededor del eje horizontal tenemos que hacer esta cuenta. Recuerden ustedes, es la suma de cada masa por el cuadrado de la distancia que separa a cada partícula del eje de rotación. En este caso es de 0.25 metros. Pueden ver ustedes aquí en la figura que todas estas partículas están separadas del eje de rotación 0.25 metros. Estas líneas aquí señaladas son ortogonales al eje de rotación. Así que en la ecuación que tenemos aquí, estas h miden lo mismo, 0.25 metros. Se tiene que elevar al cuadrado, las masas de los bloques se tienen que sumar. Y como este factor m más m mayúscula se va a repetir 2 veces, pues bueno, aquí hay un 2 que está recordando esa parte. ¿Cuál es el resultado entonces para la inercia rotacional alrededor de ese eje de rotación? $2.65. Bien, ahí sería, como lo mencionan en el chat, 0.625 sería el resultado más exacto, que se podría redondear a 630. Pero lo podemos dejar así, 0.6625. Ahí. Ese es el resultado de la inercia rotacional. Con base en estos resultados, podemos darle respuesta al inciso C. Con respecto a qué eje será más difícil acelerar este conjunto de 4 bloques o conjunto de 4 partículas.
Bien, con respecto a qué eje será más difícil poner a acelerar ese conjunto de 4 bloques. Sobre el eje. No se escuchó la última parte, solo se escuchó la palabra eje. Bien, como lo señalan en el chat, respecto al eje vertical. Con respecto al eje vertical, este conjunto de partículas presenta una mayor inercia rotacional, lo cual se traduce en una mayor resistencia para ser rotado. De hecho, una resistencia de 10 veces más grande en comparación con la resistencia, por decirlo de algún modo, la resistencia que se obtiene si se hiciera rotar este mismo conjunto de partículas, pero respecto al eje X. Así que, en síntesis, es más fácil poner a rotar ese conjunto de partículas alrededor del eje X en comparación a ponerlo a rotar alrededor del eje horizontal, vertical, alrededor del eje Y. Y eso justamente lo podemos notar con base en los resultados numéricos. Esta inercia rotacional es 10 veces mayor a esa otra inercia rotacional. Así que, como tenemos aquí, preguntar sobre con respecto a qué eje será más difícil acelerar el conjunto de 4 masas equivale a saber en cuál caso la inercia rotacional es mayor. Y pues, solamente de ver los resultados anteriores, concluimos que será más difícil poner a girar este sistema con respecto al eje vertical o el eje Y. Bien, preguntas o comentarios al respecto de este ejercicio. Profe, ¿podría explicar otra vez en el de abajo por qué agrega un 2 a la multiplicación? En el inciso B, ¿cuántas veces aparece el mismo factor con M minúscula? Dos veces. Y el término que tiene la M mayúscula, Dos veces se exactamente. factoriza.
Entonces, exactamente, se factoriza los términos en común, en este caso la h cuadrada, y como son 2 veces las ocasiones en las que aparecen estos dos términos, pues lo resumimos así, como un 2. Si tienen x más x, eso es igual a 2x. Es lo que estamos haciendo aquí. Estamos juntando este término 2 veces y este término que aparece 2 veces. Muy bien, profe, gracias. ¿Sí de nada? Bien, ¿alguna otra pregunta con relación a el ejercicio o el análisis del mismo? No, profe, ninguna. Bien, vamos ahora a continuar analizando la inercia rotacional, pero ya no de distribuciones discretas, sino vamos a ver distribuciones continuas de masa. Recuerden ustedes, nuestra intención es tratar de describir ya objetos más cercanos a la realidad, ya no tratar a los objetos como simples puntos. Y de hecho, esto lo vimos justamente a la hora de hablar del centro de masa. Recordemos, hablamos en su momento de dos conjuntos de partículas. Uno es un conjunto discreto. Es aquel en el que podemos identificar uno a uno a las partículas que forman un conjunto más grande. En ese caso, cuando hablamos del centro de masa, el centro de masa se determina, pues, digamos que mediante sumas. En esencia, sumas de términos. Pero cuando consideramos un objeto ya no como un conjunto discreto de partículas, sino como un conjunto continuo, es decir, en el que el número de partículas crece enormemente y además ya es difícil identificar una a una de esas partículas, el centro de masa se determina a partir de un proceso de integración. Bueno, pues lo mismo va a suceder aquí a la hora de hablar de la inercia rotacional. En estos casos, vean, partimos del supuesto de que teníamos partículas que estaban girando y cada una de ellas perfectamente identificadas a través de su vector de posición respecto al eje de rotación y con sus respectivas masas. Así que de esa manera es que pudimos obtener la inercia rotacional para estas configuraciones en los ejemplos que vimos. Sin embargo, bueno, no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a considerar ahora la inercia rotacional, pero para distribuciones continuas de masa. Bien, ¿cómo vamos a hacer la construcción ahora? Bueno, pues supongamos que tenemos este objeto aquí como una especie de suela de zapatos, si queremos verlo de esa manera. Y en esta suela de zapato elegimos un diferencial de masa. Es decir, en lugar de partir este objeto en múltiples partes, cada una con una masa distinta, vamos a identificar solamente una de ellas, un diferencial de masa. Ese diferencial de masa va a estar ubicado a una distancia r del eje de giro. Y nótese que esta distancia ya es ortogonal al eje de giro, como lo solicita o como se requiere para determinar la inercia rotacional. Así que ya cumple ese requisito. Bien, este diferencial de masa va a ser una pequeña parte de la masa total del sólido rígido. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues la idea es comenzar a mover este objeto por toda la superficie de nuestro sólido rígido.
Eso matemáticamente, ¿qué significa? Pues que estamos integrando respecto a todo este diferencial de masa. Estamos haciendo una integral. Y como estamos barriendo toda la superficie o el volumen de nuestro sólido rígido, entonces estamos tomando en cuenta todas las contribuciones de los diferenciales de masa sin importar a qué distancia se encuentren del eje de giro. Estamos considerando todas, todas, todas. Así que de esta manera es que podemos, cuando hablamos de una distribución continua de masa, podemos determinar su inercia rotacional. ¿De acuerdo? Así que a partir de este momento vamos a dejar por un lado a la inercia rotacional vista como simples sumas y vamos a considerar la inercia rotacional obtenida a partir de un proceso de integración. Recuerden ustedes, estos diferenciales de masa están relacionados con cómo la masa está distribuida, ya sea a lo largo de una sola dirección, en toda una superficie o en todo un volumen. Así que esto que vimos para el centro de masa lo vamos a ocupar nuevamente. Estas expresiones para las densidades de masa las vamos a emplear una vez más. Por eso era importante ver primero el tema de centro de masa, para que ustedes aprendieran a construir las integrales independientemente del método que se necesite posteriormente. Bien, vamos a empezar con el ejemplo más sencillo posible, que consiste en lo siguiente. Nos piden en este problema determinar la inercia rotacional para una varilla muy delgada, homogénea, palabra clave aquí, homogénea, de masa m y de longitud L. Cuando se hace girar alrededor de un eje, que está aquí representado por la línea en amarillo, la línea Y, que es perpendicular a la varilla, como vemos aquí en la figura, y que pasa por esta varilla a una distancia h desde el extremo izquierdo de esta. Así que noten lo que está sucediendo. Hay que determinar la inercia rotacional para esta varilla en color azul que está sobre el eje X, cuando el eje de rotación alrededor del cual va a estar girando es el eje Y, que cruza a una distancia h de su extremo izquierdo. ¿Queda claro entonces cómo es que hay que imaginarnos lo que está sucediendo aquí? La varilla va a estar girando y si esto lo pudiéramos, si esta figura la pudiéramos ver en animación, la varilla al momento de girar estaría saliendo y entrando de la pantalla. Por ejemplo, esta sección más larga estaría yéndose hacia el interior de la pantalla, mientras que esta sección más corta estaría saliendo de la pantalla. Continúa la rotación y después esta sección se mete a la pantalla y esta parte larga sale de la pantalla. Y así se estaría dándose la rotación, teniendo como eje esta línea vertical. ¿Qué sabemos? Bueno, que la distancia total de esta varilla es L, tiene una masa M mayúscula y vamos a identificar un diferencial de masa. Recuerden ustedes, este diferencial de masa es una pequeña porción de la varilla completa y la vamos a ubicar a una distancia X del eje de rotación. Es importante notar que esta distancia X ya es ortogonal al eje de rotación. Antes de pasar ya a determinar la inercia rotacional, ¿alguna pregunta o comentario sobre lo que está aquí planteándose? ¿Algo de la información que no esté quedando del todo clara?
Sí queda claro, profe. Muy bien. Pues entonces la tarea ahora es establecer esta integral. Vean que la única integral que tenemos que resolver en este tipo de problemas es la que está aquí, donde, claro, no sabemos los límites de integración. Recuerden que esta integral así puesta es muy difícil de resolver, o al menos de establecer los límites de integración. Recuerden lo que sucedía con el centro de masa. Cuando queríamos resolver los problemas, teníamos primero que expresar el diferencial de masa en términos geométricos, en los que fuese ya más fácil identificar los límites de integración. Y después, bueno, aplicar la técnica de integración más adecuada. Lo mismo va a suceder aquí. Esta integral no se puede resolver así tan a la ligera. Tenemos que expresar primero este diferencial de masa en términos de alguna cantidad geométrica. Bien, tenemos entonces lo siguiente. Para realizar el proceso de integración, vamos a tomar el origen del eje X justo en el punto en el que el eje de rotación cruza la varilla. Así que vamos a considerar este punto como nuestro origen de coordenadas. Aquí están la X igual a 0, justo en este cruce. Vamos a elegir un elemento diferencial de masa m, aquí está, que está ubicado a una distancia x del eje de giro. Ahí está, ubicado a una distancia x del eje de rotación. Bien, pues establecemos nuestra integral. La integral a resolver es la que está aquí mostrada, pero luego sustituimos la diferencial de masa, el diferencial de masa, por lambda diferencial de x. Recuerden ustedes, esto ya lo hicimos en su momento para determinar el centro de masa de una varilla similar. Por esa razón ya no entro mucho en detalles en ese sentido. De esta ecuación despejamos el diferencial de masa y lo expresamos en términos de lambda diferencial de x. Ahí está, lo que está en color verde. Esta r es justamente la distancia x. ¿Por qué? Porque recordemos, esta r que está aquí es una distancia que separa al elemento diferencial de masa, en este caso, del eje de rotación, medido a lo largo de una línea que sea ortogonal al eje de rotación. Podemos ver de la figura que justamente esta distancia x cumple ese requisito. Así que sin más lo podemos reemplazar a esta r por x elevada al cuadrado. ¿Qué pasa con los límites de integración? Como establecimos que justo en este cruce en el que pasa el eje de giro iba a ser el origen de coordenadas, se puede ver que hacia la izquierda vamos a tener valores negativos. Así que cuando x, este elemento diferencial de masa, se ubique justo en el extremo izquierdo de la varilla, su posición respecto a nuestro origen de coordenadas va a ser x igual a menos h. Y cuando el elemento diferencial de masa se avance más hacia la derecha y se ubique en el extremo derecho de la varilla, en ese punto su posición respecto a nuestro origen de coordenadas va a ser igual a L menos H. La longitud total de la varilla menos esta parte en la que está cruzando el eje de rotación. ¿De acuerdo? Así que por esa razón,
estos dos términos juegan el papel de el límite de integración inferior y superior respectivamente. Así que hasta este momento hemos podido establecer esta integral. Así que lo que queda por hacer es resolver esa integral ahí mostrada. Ya establecimos los límites de integración, ya describimos sobre qué variable vamos a estar realizando la integral y ya tenemos la función a integrar. Ya tenemos todo lo que necesitamos para continuar. Bien, pues ya escrita la integral de esta manera, ¿qué significa que la varilla sea homogénea? ¿Eso qué implicaciones o qué repercusiones tiene en nuestra integral? Es igual. Perdón, ¿cómo que es igual? ¿Qué es igual? No queda claro muy bien la respuesta. Recordemos, ¿qué significa el que nos digan que la varilla es homogénea? Que en todos sus puntos su masa va a ser igual, ¿no? Que la masa está distribuida de manera equitativa en todos los puntos. Así que no importa en qué punto nos coloquemos, estaremos midiendo la misma cantidad de masa o de materia. Muy bien, ¿y eso a nivel de cálculo qué representa? ¿Que es constante? ¿Quién? ¿Quién es constante? Lambda. Exactamente, que la densidad de masa, en este caso identificado por lambda, es constante, así que puede salir de la integral, como se ha hecho en este paso. Así que este lambda, esta densidad de masa, una vez que sale de la integral, pues ya permite que esto que queda se integre según el método o la fórmula, si se quiere ver así, más adecuada. Esta ecuación, bueno, la función integral es de la forma x a la n, así que bueno, pues es más que evidente cuál es la integral de esta función. Así que vean, la integral que estamos calculando nos va a dar como resultado el valor de la inercia rotacional de esta varilla, cuando el eje de rotación es perpendicular a la varilla y pasa
a una distancia h de su extremo izquierdo. Muy bien, pues el siguiente paso es, una vez que se obtiene la integral, evaluar en los límites superior e inferior y reducir tanto como se pueda. Bien, si ustedes sustituyen aquí los límites de integración, llegan a este resultado. Esto que está entre corchetes de color verde representa la evaluación de nuestra integral. Lambda, la densidad de masa, aquí aparece, pero realmente en la literatura es muy difícil encontrar la inercia rotacional expresada en términos de la densidad lineal de masa. Así que recordemos que cuando hablamos de este tema de las distribuciones, dijimos también que lambda se puede expresar en términos de la masa total del objeto entre la longitud a lo largo del cual está distribuida esta cantidad de materia. Así que utilizando ahora el extremo derecho de esta igualdad, podemos escribir, o sustituir, mejor dicho, lambda por este factor. Masa total entre longitud total de la varilla. Y esto será finalmente la inercia rotacional para una varilla homogénea con el eje de giro como se especificó al inicio del problema. ¿Comentarios o dudas sobre el método, sobre cómo se encontró esta inercia rotacional? Ahora, hay que notar algo muy importante aquí. Este resultado que obtuvimos es un caso muy general. Es realmente bastante general. En la literatura se suelen encontrar o reportar dos casos específicos. El primer caso es aquel en el que el eje de rotación cruza exactamente por el centro de la barra. Como esta varilla se asume homogénea, toda la masa está uniformemente distribuida en toda su longitud. Sabemos por el tema de centro de masa que para una varilla uniforme de longitud L, su centro de masa está ubicado exactamente a la mitad de la barra o de la varilla. Así que, suponiendo ahora que el eje de rotación pasa exactamente por el centro de masa de la barra, es decir, H es igual a L medios, ¿cuál es el valor de la inercia rotacional correspondiente? Hagan esa sustitución aquí en la ecuación. Consideren que H vale L medios. Es decir, movemos este eje de rotación para que pase exactamente a la mitad de la varilla. Es decir, que pase por su centro de masa. ¿Cuánto vale la inercia rotacional en ese caso?
Hagan esa sustitución en la ecuación que tenemos arriba. H igual a L medios. Bien, ¿qué valor se encuentra? Cuando en la expresión que tenemos aquí arriba se sustituye H por L medios. Lo que está dentro de los corchetes sería un cuarto de L tercios. Ok, un cuarto de L tercios, muy bien. Y si lo simplificamos con el factor de enfrente, con este, porque por ahí una L se va a eliminar, ¿no? Hay un factor L que se cancela tanto en el numerador como en el denominador. A ver, si lo que está entre paréntesis, entre corchetes, lo de color verde es L cúbica sobre 4, cuando se opere con el factor m entre 3L, a que se reduce la expresión. A L cuadrada por M doceavos. Exactamente. Exacto. Ese será el valor de la inercia rotacional para una varilla cuando el eje de rotación pasa justamente por su centro de masa. M, el valor de la masa de la varilla, por el cuadrado de su longitud, entre un factor 12.
Así que recuerden ustedes, esa inercia rotacional nos está dando una idea de qué tanta resistencia va a poner esa varilla a ser rotada alrededor de un eje que pasa justo por su centro de masa. Otro caso que también es de interés y que se suele reportar en la literatura es aquel en el que el eje de rotación pasa justamente por uno de los extremos de la barra. Es decir, h es igual a 0. Como pueden ver aquí en la figura, eso equivaldría a tomar este eje en color amarillo y desplazarlo hasta que coincida con el extremo izquierdo de la varilla. En esa situación la h se hace 0. Tomando ese caso y haciendo nuevamente la sustitución, pero a h igual a 0 en nuestra ecuación de arriba, ¿a qué se reduce la inercia rotacional? Sería m por L al cubo sobre 3L. Ok, pero una L cúbico, bueno, en ese factor L cúbico se cancela una L, ¿no? Con la L del denominador. Así que se puede reducir lo que se acaba de mencionar a esto que tenemos ahora en la pantalla. La masa por la longitud al cuadrado de la varilla entre un factor 3. ¿Cuál es más grande? Cuando la varilla presenta mayor resistencia a ser puesta a girar. Cuando el eje de rotación pasa justamente por su centro de masa o cuando pasa por alguno de sus extremos. Por alguno de sus extremos. Por los Exact- extremos. exactamente. ¿Cuántas veces es más grande esa resistencia? 4 veces más. Exacto, 4 veces más. Imagínense, solamente hemos cambiado alrededor de qué eje de rotación va a estar rotando la varilla. Y esa resistencia se incrementa en 4 veces, en un factor 4. Bien, pues este es un ejemplo de cómo determinar la inercia rotacional para una distribución continua de masa. ¿Preguntas o comentarios sobre el desarrollo de este primer caso? No, profe. Muy bien. Bueno, para terminar estos ejemplos, vamos a comentar el siguiente. También es uno de los casos típicos y entra en el rango de los más simples. En este segundo ejemplo se tiene lo siguiente. Se pide determinar la inercia rotacional para una arandela homogénea.
bueno, una arandela o bien una rondana, ¿ok? De masa M y que tiene radios internos R1, es el radio más pequeño que tiene esta rondana o arandela, y el radio externo R2, que es justamente el de su borde más grande. Bueno, esta arandela o rondana se hace girar alrededor de un eje que pasa por su centro, por este punto. Y además es perpendicular al plano de la arandela. Así que esta arandela, ilustrada por esta figura en color azul, pensemos que está en el plano XY. El eje de rotación está a lo largo del eje Z. Así que es claro que estas distancias R1 y R2 cumplen el requisito de que forman un ángulo de 90 grados con el eje de rotación. Así que cualquier distancia que midamos hacia afuera del eje de rotación puede ser empleado para el papel de R en el cálculo de la inercia rotacional. Visto desde arriba, así veríamos la arandela. Un radio interno R1, un radio externo R2. El eje de rotación está justamente en el centro, aquí donde se tocan estos vectores o estas líneas. Y aquí estamos identificando en color rojo lo que va a ser nuestro diferencial de masa. ¿De acuerdo? Es decir, ahora vamos a pensar el problema de la siguiente manera. Para poder calcular la inercia rotacional de esta arandela, vamos a imaginarnos que la dividimos en círculos muy delgados. La superficie de la arandela entonces está formada por círculos muy delgados. Y vamos a fijarnos en uno. Uno de ellos va a estar a la distancia R del eje de rotación. Así que este elemento, aquí este círculo en color rojo, representa nuestro diferencial de masa. Como evidentemente la arandela ya no es un objeto unidimensional, sino ya es un objeto de 2 dimensiones, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, recuerden ustedes, tenemos que hablar de una distribución superficial de masa. Y en este caso, ¿a quién vamos a traer a juego? A la densidad superficial de masa, es decir, sigma. ¿De acuerdo? Y el diferencial de masa entonces, si recuerdan, por ejemplo, este caso, recordarán que el diferencial de masa se tiene que escribir como sigma por un diferencial de área. ¿El área de quién? El área de este círculo en color rojo. Ahora vemos qué significa esa área en este contexto, ¿no? Para esta circunferencia de color rojo. Pero antes de continuar, ¿queda claro cada uno de los parámetros o de las cantidades que están representadas en nuestra figura? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a establecer nuestra integral en el que metemos toda la información que conocemos. Vean ustedes. Vamos a elegir como origen de coordenadas justo el punto en el que el eje de rotación pasa por el plano de la arandela. Así que estamos considerando que el eje de rotación está pasando por el centro de masa de la arandela. Bueno. Así que nuestro origen de coordenadas lo vamos a tomar
de esta manera. Listo. Aquí está nuestro origen de coordenadas. Lo siguiente es este rectángulo, esta sección de color rojo, no es una línea totalmente delgada. De hecho, si amplificamos, vean, tiene un cierto grosor. Este grosor lo vamos a considerar como un diferencial de radio, un diferencial de R. Así que esta figura no es como tal una línea, sino que véanlo de esta manera, es un rectángulo que ha sido puesto alrededor del origen de coordenadas. Se ha pegado cuidadosamente para que tenga esta forma, como se muestra aquí. Así que el rectángulo va a tener un grosor. Ese grosor va a jugar el papel de la altura. ¿Cuál será la longitud de la base? ¿Cuánto medirá toda esta sección de color rojo? R menos R1. No, estamos solamente hablando de la sección en color rojo. Piensen ustedes que toman unas tijeras, imaginemos esto, agarramos unas tijeras y cortamos por este lado esta curva de color rojo. Y después la extendemos lo más que se pueda en forma de línea recta. ¿Qué tan largo va a ser cuánto va a medir la longitud de ese rectángulo una vez que se ponga lo más horizontal posible? Muy bien, como nos menciona en el chat, 2πr, es decir, la circunferencia de esa curva o el perímetro. Así que esas van a ser las dimensiones de ese rectángulo. Este rectángulo que está aquí mostrado en color rojo es el mismo que está puesto sobre la arandela, como tenemos aquí. ¿Cuánto mide su base? 2πr, es decir, el perímetro del círculo. ¿Y qué altura va a tener? El grosor de esa línea que se muestra en la figura de la arandela. Vean, ahí está las longitudes. ¿Cuánto va a medir el diferencial de área? Pues el producto de la base por la altura. Vean ustedes, el diferencial de masa es igual a sigma por diferencial de área. En este caso, ¿cuánto mide el diferencial de área? Pues el área de ese rectángulo. ¿Y cuánto es el área de este rectángulo? Longitud de la base, 2πr, por la altura, diferencial de r. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí con esta parte? Hemos construido simplemente todo esto que se acaba de comentar ha sido únicamente para escribir el diferencial de área.
Si sustituimos la información, esto es lo que quedaría. Vean, la integral que queremos resolver es la que está aquí. Este diferencial de masa, como se ha visto, lo hemos reemplazado por sigma, por la longitud del rectángulo, por su altura, diferencial de R. Y esta R que aparece al cuadrado es la misma que tenemos aquí abajo. Es esta distancia de color rojo, puesto que es la distancia a la cual se encuentra ese rectángulo en color rojo. Así que aquí no hay que hacer ningún cambio de variable o cambiar la letra. La R que aparece en la ecuación en color azul es la misma que vamos a utilizar para hacer el proceso de integración. Es más, hasta podemos ver que el diferencial también es de R. ¿Cuáles van a ser los límites de integración en este caso? Bueno, pues el menor valor que puede tomar esta R es el valor del círculo más pequeño, el radio interno, es decir, R1. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la variable R? Pues el radio exterior, el radio R2. Sacamos todas las cantidades que sean constantes. Sigma es constante porque es una arandela homogénea, así se especificó en el problema. Así que lo único que resta por hacer es esa integral. Esa integral es de las inmediatas. Así que llegamos a este resultado. Aquí ya se integró la variable R al cubo y se evaluó entre los límites superior e inferior. Una vez más, este sigma, que es el diferencial de superficie, perdón, es la densidad superficial de masa. La densidad superficial de masa se puede escribir en términos de la masa total de la arandela entre el área que tiene esta arandela. Así que aquí está escrito, masa entre área total. ¿Cuál es el área de la arandela? Pi por la diferencia de los cuadrados de sus radios. Por lo que ya a manera de conclusión, obtenemos ese resultado. Les recomiendo que ustedes sigan los pasos intermedios que no se muestran aquí para que verifiquen que el resultado que se obtiene de todo este proceso de integración es justamente el que se está usando en esta última línea, a manera de conclusión. ¿Preguntas o comentarios con relación al procedimiento? No, profesor. Muy bien. Para la clase que tenemos el día de mañana, quiero que analicen los siguientes dos casos. El caso 1 consiste en que la arandela pase a ser un disco completo. Pensemos como un disco de frisbee. Es decir, que ya no tenga este hueco.
sino que sea totalmente sólido. ¿Eso cómo se logra? Haciendo R1 tender a 0. Cuando R1, el radio interno, se hace muy pequeño hasta hacerse 0, es decir, que no exista tal radio interno, estaremos convirtiendo, en abstracto claro, a esa arandela en un disco. Quiero que tomen ese límite y escriban cuál sería entonces la inercia rotacional correspondiente a ese caso. Es decir, vamos a llamarlo la inercia rotacional para un disco. El segundo caso límite que les pido que consideren para el día de mañana es cuando la arandela se convierte en un anillo delgado o en un aro. ¿Cómo se logra esto? Haciendo que R1 comience a crecer de tal manera que sea igual a R2. Cuando eso suceda, prácticamente lo que vamos a tener es un aro de radio R. ¿De acuerdo? Así que esos son los dos casos límite que les pido que ustedes consideren para el día de mañana. Caso límite 1. La arandela se convierte en un disco. ¿Cómo se logra esto? Tomando el límite de R1 tendiendo a 0. Caso 2. La arandela se convierte en un aro o anillo. ¿Cómo se logra esto? Haciendo que R1 tienda a R2. Así que lo único que tendrán que hacer entonces es tomar este resultado final y en él aplicar estos dos límites que les comento. ¿Queda clara la indicación para el día de mañana? Sí, profesor. Profesor. Muy bien. Pues a reserva de que exista alguna pregunta o algún comentario sobre lo que acabamos de revisar hace unos minutos, estaremos terminando nuestra sesión de este día. Nos estaremos escuchando el día de mañana para revisar esto que les acabo de pedir, que ustedes lo terminen. Y continuaremos con ese tema de la inercia rotacional para distribuciones continuas de masa. Ya pueden registrar su asistencia. El link ya está en el chat. Bien, jóvenes, pues bueno, nos escuchamos entonces el día de mañana. Que pasen un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego.